Hoy día es domingo 30 de noviembre, domingo 30 de noviembre, ¿no? Hermanos, el título de nuestra lección ahí está en la pantalla, hermanos. Ahí está el título de nuestra lección. Ahora sí, a participar, hermanos, prendan micros, hermanos, y confirmen si se ve la presentación. Hagan comentarios, hagan preguntas, hermanos, de la lección, y así podremos entender, hermanos. A ver si alguien puede ayudarnos leyendo el título de la lección. Tipología bíblica. Muy bien, hermana Mónica. Tal título, hermanos. Tipología bíblica. ¿Qué significa esto de tipología? ¿Qué cosa es tipología, hermanos? ¿No? Y bíblica habla, ¿no? También habrá pues tipología no bíblica, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con eso de tipología, hermanos? A ver si alguien puede comentar, ver el diccionario, el Google. A ver, Hermano Justo, por favor, hermana, participe, háblenos, eh, hermanos. bueno, la tipología bíblica es un método inspirado de interpretación, ¿cierto? Bíblica, mediante el cual las personas, ¿cierto? Eventos, instituciones o símbolos del Antiguo Testamento, llamados tipos, prefiguran realidades futuras reveladas plenamente en el Nuevo Testamento, llamadas antitipos. Es un lenguaje profético establecido por Dios dentro de la historia bíblica, donde el tipo, ¿cierto?, simboliza especialmente a Jesús o simboliza situaciones que también van a ocurrir en el futuro, pero todo en el plan de la redención. Muy bien, hermana Mónica. Entonces, hermanos, ahí está, ¿no? La explicación de lo que es tipología, ¿no? Entonces, generalmente dice que es un lenguaje profético, en el cual, hermanos, dice que los tipos, que son los símbolos, tipo o símbolos, ¿no? Algo que está simbolizando, ¿no es cierto? ¿A quién? A Jesús. Y entonces el antitipo es ya la realidad, ¿no? ¿No? De que ya no es el símbolo, sino es la realidad, en este caso lo que pasa con Jesús, ¿no? Es como alguien decía, hermanos, decía que el Antiguo Testamento, para un pintor, digamos, voy a comparar, ¿no? Para un pintor, lo primero que hace, dice, para hacer su pintura, ahí tiene su cuadro, bueno, eh, preparado para pintar, ¿no? Eh, ahí la tela, no sé, en cartulina, en qué va a pintar, pero el asunto es de que lo primero que tiene es un diseño, qué cosas va a hacer, así, ¿no? Eh, y eso lo compara, ¿no? Con el Antiguo Testamento, ¿no? Dentro del plan de Dios, todo lo que va a hacerse, Dios va a hacer, cómo va a ser, ahí está, como un diseño nada más, ¿no? Pero el pintor, para realizar su obra, empieza a poner la pintura, ¿no? Y ya está el cuadro terminado. Entonces el Nuevo Testamento viene a ser el cuadro terminado. Entonces ya se coloca toda la pintura, todo, y ya está. Entonces, más o menos la comparación. Entonces, los tipos es el Antiguo Testamento, donde están los símbolos de Jesús, y en el Nuevo Testamento ya está todo completo, ¿no? ¿A quién le señalaba el Antiguo Testamento? Al Mesías que iba a venir y ya vino. El Nuevo Testamento dice que vino y ya, y ahora se ha ido al cielo y va a volver por segunda vez, ¿no? Entonces, ahí está. No sé si logramos comprender, hermanos, lo que es tipo. Entonces, en el Antiguo Testamento ahí están todos los símbolos o tipos. Y el Nuevo Testamento está el antitipo, que es Jesús, la realidad. No, el cumplimiento, ¿no? De todo lo que se había profetizado o simbolizado. Está bien, hermanos, a ver si alguien quiere preguntar, quiere aclarar, quiere comentar. Participe, hermanos, comente, participe. A ver, hermano, hermana. Vamos a ver entonces lo que dice la lección. En cualquier momento, hermano, hermana, tú puedes participar, hermano. Hermano Justo, Sí, por favor, hermana. añadiendo a lo que usted decía, es importante decir, mi hermano, que eh,
O sea, el título de esto, de la tipología bíblica, cuando dice bíblica, o sea, tenemos que irnos totalmente al contexto de lo que dice eso. Porque nosotros podríamos de repente pensar o imaginar que una situación simboliza algo. Especialmente lo vemos, mis hermanos, por ejemplo, cuando se habla de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Hay iglesias que tienen distintas interpretaciones de lo que significan o de distintos eventos, ¿cierto? Y ponen unas cosas que no tienen nada que ver en unas fechas que se supone que ellos ponen allí, pero no tiene nada que ver con lo que dice realmente la profecía. Entonces, lo que debemos tener en cuenta siempre es que la Biblia se responde sola, es decir, no debe haber contradicción en lo que dice una cosa y otra, es decir, el tipo, el molde, ¿cierto? Es llenado totalmente con lo que viene en el o sea, en el Nuevo Testamento después con el antitipo, o sea, no es algo que se contradiga. Eso, mi hermanito. Muy bien, gracias hermana por su participación y su aclaración, ¿no? Así es, hermanos. Como dice aquí, tipología bíblica, entonces la base para entender esos símbolos o tipos es la Biblia, ¿no? Y hay que tener pues la correcta interpretación, ¿no? De los símbolos. Entonces, hay principios también para ello, ¿no, hermanos? Que la Biblia tiene que explicarse a sí misma. No le podemos dar nosotros una explicación a un símbolo. Por decir, aparece el cordero en el Antiguo Testamento. Entonces, uno le puede dar el significado que se imagina, pero eso está mal. Entonces, el significado, entonces, ¿qué simboliza? Tengo que ver a lo largo de toda la Biblia a quién está señalando con cordero. Y la Biblia misma, textualmente, entonces vemos que sí, en la Biblia dice que el Cordero es el Señor Jesucristo. Juan Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado, lo que era simbolizado con los animalitos, ¿no? Entonces, la Biblia tiene que dar, pues la Biblia se interpreta a sí misma, no necesita de algún sabio que tenga que interpretar, no, 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 no. La Biblia así por sí misma se interpreta. Y también los símbolos hay que entenderlo, o los textos bíblicos en su contexto. O sea, por eso leemos más arriba, más abajo, para saber de qué está hablando, ¿no? En qué circunstancias, ¿no? En qué contexto también se está hablando ese texto bíblico para entender correctamente también, pues, hermanos. Entonces hay principios para entender. Gracias, hermana Mónica, por aclarar ese asunto, porque es verdad que hay muchos grupos religiosos que se dicen ser cristianos y hay muchos símbolos que lo interpretan de diferentes maneras los grupos religiosos, ¿no? No sé si alguien tiene una pregunta, hermanos y hermanas. Pregunte con toda confianza, hermanos y hermanas. Bueno, vamos a entonces entrar de lleno en este estudio de la palabra de Dios. Entonces, resaltemos esto, ¿no? Que la Biblia es la base para entender los tipos o símbolos, ¿no es cierto, hermanos? Ya, entonces uno puede preguntar ahí justamente, ¿pero dónde dice eso? ¿Pero en qué parte de la Biblia dice que eso significa tal cosa? Entonces tiene que haber en la Biblia, ¿no? El significado, ¿no? Ahí, que la Biblia misma la da, pues, o sea, que Dios mismo lo está dando, ¿no? Entonces, así tenemos que estudiar la Biblia, pues, ¿no? Y casualmente, hermanos, estaba viendo, ¿no? Ayer, entre un noticiero, ¿no? De la iglesia, un noticiero de la iglesia, eh, a una persona, una modista, ¿no? Dice que él estaría estudiando la Biblia, ¿no? Y al ver tantos grupos religiosos cristianos, hermanos, no sé cuántos son, miles, miles y miles, hermanos, hay de grupos cristianos con diferentes nombres. Entonces, ella que está estudiando la Biblia, entonces, como hay un programita, pues el Chat GTP, hermanos, ¿no? Chat GTP. Es una aplicación
que está puesta ahí en el internet también, es un programa, ¿no? Informático. ¿Qué es lo que hace ese programa? Busca, ¿no? Aquello que tú le preguntas, busca toda la información en todos sus archivos, como una persona que está investigando, ¿no? Busca así, en cuestión de segundos, ¿ah? Toda la información que tiene, entonces, y en base a eso, y toma también, pues, no estas, en este caso, está también programado para que elija, ¿no es cierto?, para que elija la respuesta conveniente, ¿no? A la pregunta que se ha hecho. Y entonces esta modista pregunta pues al ChatGPT, dice, ¿no? Le dice, ¿no? ¿Y cuál es la iglesia que sigue realmente, ¿no? Lo que dice la Biblia, la verdad? Y el ChatGPT le había dicho, pues no, la iglesia adventista del séptimo día. Entonces ella dice, ya intuía, dice, ¿no? Y vemos en la noticia, estaba viendo ahí por la tele, que se bautizó, pues se bautizó, hermanos, ¿no? Y alguien decía, ya el chat GTP ha ganado un alma, ¿no? Bueno, Dios es el que también, pues, ¿no? A la persona sincera le hace conocer su verdad, ¿no? No necesariamente por ese chat GTP. Cuando uno pregunta sinceramente, hasta a veces otros escuchó que a través de sueños también. Otra hermana también no cuenta, ¿no? De mi grupo, ella cuenta, ¿no? Dice, eh, se bautizó, sí, en la iglesia adventista y entonces, hermanos, lo que le pasó a ella es que sus familiares eran de otros grupos cristianos, ¿no? Evangélicos seguramente, ¿no? Entonces le dijeron, pero ¿por qué tú te has bautizado en la iglesia adventista? Eso no es correcto, está mal, ellos están mal, ¿no? Y así. Decía, has hecho mal. Uy, entonces la hermanita no sabe leer, no sabía leer. Entonces ella pues se puso preocupada y dijo, ¿y qué he hecho? Dice, no me he bautizado en la iglesia de Satanás. Así que ella estaba preocupada, pero Señor, yo con sinceridad, yo me he entregado a ti. ¿Por qué no me has hecho dar cuenta que esto y aquello? ¿No? Le reclamó pues a Dios, hermanos, ¿no? Nuestra hermana. Y ella cuenta de que en la noche se le presenta, dice pues el Señor, ¿no? Y entonces le dice, ¿no? Le muestra un texto bíblico, ¿no? Un texto bíblico, ahorita no lo recuerdo, pero la hermana despierta, pues, ¿no? Y justamente despierta y no sabía leer, pues agarra la Biblia y encuentra el texto. Y ella dice que pudo leer, ¿no? Que ese sería pues, un milagro, ¿no? No sabe leer y pueda leer, ¿no? Y entonces, y entiende, pues, y ella nos cuenta su testimonio así, ¿no? Y entonces recién se convence de que realmente, pues, no, la iglesia verdadera es, pues, la iglesia, ¿no? Adventista donde se ha bautizado. Entonces, ella cuenta ese testimonio, ¿no? Es una hermana que está en mi grupo. Bueno, entonces Dios puede usar cualquier medio para cualquier persona que es sincera, que busca la verdad, entonces lo guía, pues. Pero todo tiene que estar en base a la Biblia, pues todo es bíblico, hermanos. Entonces la tipología tiene que, sí, o sea, los tipos, los símbolos tienen que explicarse bíblicamente. No tiene que ser la idea de un pastor o de un hermano, no sé, de uno que ha estudiado, es un doctor en el estudio de la Biblia, un erudito, no sé. Hermanos, mayormente lo que se ve es los eruditos estudian la palabra del Señor. Entonces, están ahí perdiendo su tiempo discutiendo de cosas así, como si la Biblia fuera un asunto humano. Discuten por acá y por allá. Ahí están los grupos religiosos, miles de grupos religiosos así. No se guían por lo que dice la Biblia. Tampoco quieren hacer la voluntad de Dios, pues. Simplemente quieren estar ahí discutiendo acerca de por qué esto, por qué aquello, así, pero no quieren hacer la voluntad de Dios. No van a entender, pues, el que también, ese es un principio también, hermanos, para entender la palabra del Señor, los tipos, esta tipología uno tiene que tener, pues, ¿no? El deseo, ese deseo vivo, ¿no? De querer hacer la voluntad de Dios, dice.
¿no? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, esa persona, en la Biblia dice, hermanos, va a entender las cosas, ¿no? Si proviene de Dios o es simplemente humano, ¿no? Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces son principios muy importantes, hermanos. Gracias, hermana Mónica, que nos ayuda a reflexionar. Participen, pregunten, hermanos. Así yo creo que aprendemos, pues, ¿no? Personalmente yo así aprendo, ¿no? Cuando participan. Vamos a entonces, hermanos, ver lo que dice el folleto de escuela sabática. Vamos a ver. Aquí dice, hermanos, estudia los siguientes textos bíblicos que se refieren, pues, a tipos o modelos, ¿no? Y trata de definir, dice, qué es la tipología bíblica. Muy bien, vamos a leer esos textos bíblicos, Romanos, Primera de Corintios y Hebreos. Vamos a ver esos textos bíblicos. ¿Para qué, hermanos? Para, dice, definir, pues, qué cosa es eso de tipología bíblica. A ver, con ejemplos de la Biblia, pues, hermanos, ¿no? Los tipos o modelos. Vamos a ver qué cosa es eso, ¿no? Hay que definirlo con ejemplos, ¿no? Para entender. Vamos a leer la Biblia, hermanos. Romanos capítulo 5, versículo 14. A ver, todos hermanos, a participar aquí. A ver, vamos a leer. Dice, no obstante, hermanos, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Leamos con calma, ¿no? No obstante, dice, que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Está hablando de la muerte que ha reinado, ¿no? Desde Adán hasta Moisés. Bueno, si yo me quedo ahí leyendo, hermanos, diría, pero ¿y qué pasó después de Moisés? ¿No había muerte? Entonces tengo que seguir leyendo, pues no, para entender. Bueno, continúo, ¿no? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. O sea que la muerte ha habido para las personas aún. Es que Adán ha muerto, pues hermanos, ¿no? Entonces dice, aún, dice, aquellos que han pecado de forma diferente de Adán. Adán, pues lo que no debía comer, o sea, el fruto que no debía comer, pues, se lo comió y vino la muerte. Murió pues Adán, ¿no? No, después vivió, claro, todavía casi 1000 años, pero murió. Entonces, y también dice, los que no pecaron, igual que Adán, también han muerto, pues, ¿no? Entonces, ahora habla de Adán, ¿no? No, dice Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que Adán, dice, el cual, o sea, que es Adán, es figura, dice, del que había de venir. ¿Qué les parece, hermanos? A ver, ¿qué está diciendo ahí? ¿Está hablando de tipología o no, hermanos? Por favor, participen, hermanos. Sí, Sí. ahí está el tipo. Adán es el tipo Ah, y el que había de venir, que es Jesús, es el antitipo. muy bien, gracias, hermana Mónica. Está claramente allí, hermanos. Está diciendo que Adán es el modelo, ¿no? O que pues claro, de otro Adán, ¿no? Que había de venir. Ese otro Adán, quien es Jesús. Así dice la Biblia, pues, hermanos. Claro, uno puede leer un poco en su contexto esto, ¿no? Desde más arriba hasta más abajo para entender claramente lo que se está diciendo, ¿no? ¿A qué se está refiriéndose, hermanos? ¿No? Ah, entonces, eh, ¿por qué está hablando así, hermanos? Yo he estado leyendo este Romanos capítulo 5 y está hablando, ¿saben de qué, hermanos? De que hasta Moisés todavía no había dado, pues, Dios la ley, aunque existía la ley, pues es el carácter de Dios, ¿no? Es eterno. Pero no les había dado, pues, no, la ley así en forma escrita en esas dos tablas que Dios dio. ¿Cuándo lo dio? A través de Moisés lo dio, pues, en el monte Sinai. Así que cuando no hay ley, pues, hermanos, para el ser humano, se siente libre, pues, de hacer, porque no le dice que eso está mal. Entonces,
Entonces, a eso se está refiriéndose, ¿no? El texto bíblico. No obstante, reinó la muerte, dice, desde Adán hasta Moisés, aunque todavía no se había dado los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿no? Para que uno realmente pues se dé cuenta que el pecado, porque el pecado de Adán es el que lleva a la muerte, ¿no? Y todos hemos pecado, pues, ¿no? Y entonces por eso somos mortales, ¿no? Pero empezó con Adán, pues, hermanos. Entonces a eso se refiere. Ahora, cuando viene Adán, ahí la ley, entonces con razón, pues ahí la gente y todos nosotros nos damos cuenta que Dios es justo, claro, somos transgresores de la ley, pecadores, y por supuesto, pues merecemos morir, pues no. A eso se está, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, está hablando, ¿no? De lo que era antes de Moisés, ¿no? Desde Adán el pecado, el cual es figura, dice, del que había de venir. Entonces, viene, hermanos, Jesucristo, a quien el símbolo, ¿no es cierto? Viene Jesucristo como un nuevo Adán. Si el primer Adán cayó en pecado, este segundo Adán que viene es un hombre también, es nuestro Señor Jesucristo, es un ser humano como Adán, hermanos, y él pues sí, no cometió pecado. Mientras Adán cometió pecado, Jesús no cometió pecado, no cometió pecado. Y, y él, pues, entonces, ¿por qué murió? Pues, ¿por qué murió en la cruz como un maldito? O sea, como si fuera el peor pecador. ¿Por qué murió? Entonces, la Biblia nos hace ver justamente de que a través de él viene pues la salvación porque ha pagado con su muerte nuestros pecados. O sea, hay justificación con la sangre de Cristo. Porque somos hijos de Adán, somos mortales, pues hermanos, somos mortales. Morimos. Todo ser humano es mortal. A ver, ¿quién es inmortal? No hay pues ningún inmortal. Así que todos a la muerte eterna. Pero pues, en el plan de salvación, no. Aparece otro Adán, pero él no peca, ¿no? Es el Hijo de Dios, nuestro Señor. Es un ser humano, ¿no? Igualito que Adán, pero no peca y entonces a través de él, hermanos, el que cree en él tiene vida eterna. Tiene vida. Aunque esta primera muerte uno puede experimentarlo y dormir, pero cuando venga Jesucristo, entonces el Señor resucitará. Dice, resucitaremos, así dicen, ¿no es cierto? Cuando venga Jesús, Dios resucitará a los que han creído en Jesús. Entonces, a través de Jesús hay vida eterna, al que cree en Jesús, ¿no? ¿No? Mire, les estoy hablando del contexto, ¿no? De Romanos 5. Uno puede leer ese capítulo de Romanos 5 y va a encontrar eso, ¿no? Está tratando de entender, porque yo no entiendo, pues leo, entonces, ¿a qué se refiere? ¿A qué digo, no? Entonces, tengo que leer, pues, Romanos, para eso tenemos la Biblia. En el capítulo 5 todo lo que les estoy contando dice eso. No sé si hay alguna pregunta, comentarios, participen, hermanos, en cualquier momento. Entonces, ahí está la tipología, hermanos, que Adán es el tipo o símbolo o figura de quién, del que había que venir, del segundo Adán, que es Jesús. Ahí está. Entonces, a esta primera Adán es el tipo y el Señor Jesucristo es el segundo Adán, es el antitipo de ese. Eso es tipología. ¿Ah? Muy bien. Entonces, hermanos, continuamos con el otro texto bíblico. Entonces, ya hemos descubierto allí eso. Primera de Corintios 10, 1 al 13. Ayer hemos estado estudiando estos textos bíblicos, le vamos a dar una lectura ahora. Dice aquí, hermanos, porque no quiero, hermanos, en este caso está hablando, inspirado por Dios, es palabra de Dios, ¿no? El apóstol Pablo, ¿no? ¿Qué está diciendo aquí? A ver, vamos a ver. Porque no quiero, hermanos, dice así el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis. O sea, no quiere que seamos ignorantes. ¿De qué? Que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Qué está diciendo, hermanos? No debemos ignorar y nosotros ya no ignoramos, pues hemos estudiado, ¿no? ¿Sobre qué, hermanos? Hemos estudiado el libro de Éxodo,
Sí, pues el pueblo de Israel, sacado de Egipto, ha pasado por el mar Rojo, ha cruzado, pasaron el mar, eso sabemos, no ignoramos ya. Y también había una nube que les acompañaba, pues la presencia de Dios, ¿no es cierto? Pero ¿qué significa eso? Pues no, hermanos, la nube y qué significa lo que han pasado el mar. Entonces son símbolos también de qué. Entonces, seguimos leyendo, dice, y todos, dice, en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué simboliza, hermanos, ese paso que han hecho, no, por el Mar Rojo y también que la nube les acompañaba? Ahí está diciendo, hermanos, que fueron bautizados, ¿no? Ahí está el antitipo, diríamos, ¿no? Simboliza el bautismo, ¿no? La nube y en el mar, dicen, ¿no? Fueron bautizados en la nube y en el mar. Es lo que está diciendo la palabra. Y sigue, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Lo está hablando también aquí de otro tipo. ¿Cuál es ese alimento espiritual? Dice, todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué simboliza? ¿Cuál es ese alimento espiritual? Y todos bebieron también la misma bebida espiritual. ¿Qué significa eso? Bebieron el alimento espiritual, la bebida espiritual. ¿Por qué? Bebían de la roca espiritual. Entonces aquí va a explicar que ese símbolo de la bebida espiritual, la comida espiritual, dice, porque bebían de la roca espiritual. Ahora aparece ahí la roca espiritual, hermanos, ¿no? Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, dicen, los seguía, o sea, les seguía. ¿Quién es esa roca espiritual que les seguía? Recuerden, claro, literalmente golpeó Moisés la roca y salió agua para que tomaran, ¿no? Pero espiritualmente hablando de la roca, no espiritual, que lo seguía, dice, ¿quién es esa roca? Pues, y dice ahí, hermanos, y la roca era Cristo. ¿Qué les parece, hermanos? A ver, hermanos, ¿se está comprendiendo quién es el tipo y quién es el antitipo ahí, hermanos? Está claro ahí, creo, ¿no? El tipo, el símbolo de todo lo que estamos leyendo, hermanos, y aquí en especial de la bebida, ¿no? De la roca espiritual, dice la roca le seguía, como que la roca le seguía, era Jesús quien le seguía, ¿no? Y esa roca es el símbolo, hermanos, ¿no? Es un tipo, ¿no? ¿De quién? De Jesús, de Cristo, que es el antitipo. Eso está diciendo la Biblia, hermanos. Estamos leyendo la Biblia. Y continúa, pues, hermanos, ¿no? En los textos bíblicos dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Eso habíamos visto ayer. También aquí habla acerca de de muchos de los israelitas que salieron de Egipto. No se agradó Dios. ¿Por qué no se agradó Dios? Por lo cual dice esta gente, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, quiere decir que se murieron, pues ahí en el desierto. No lograron entrar a la Canaán terrenal. ¿Por qué? Porque no agradó pues a Dios, ¿no? Pero uno se pregunta, ¿pero por qué no les agradó a Dios? Pues no. ¿Qué pasó? Entonces explica aquí, ¿no? Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. O sea, ahí está también el tipo, diríamos, ¿no es cierto? Cosas que han pasado en el pasado, ejemplos que vamos a leer ahorita, ¿no? Y vamos a ver que eso es una enseñanza para nosotros. Se ha escrito para enseñar, para que no cometamos los mismos errores que han cometido y estemos pues en el desagrado de Dios, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver qué cosas han hecho ellos porque no estaban al agrado de Dios. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, dice, para nosotros. Es ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Codiciaron cosas malas, hermanos. Dice, como ellos codiciaron, dice, ¿no? Entonces, nosotros no codiciemos, hermanos, cosas malas. También dice aquí,
hablando, ¿no? Del desagrado para Dios, ¿en qué le han desagradado? Y entonces aquí nos recomienda a nosotros, ni seáis idólatras. O sea, nos está diciendo directamente aquí que no seamos idólatras. O sea que esos que no han agradado a Dios eran pues idólatras. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa la idolatría? Ni seáis idólatras como algunos de ellos, dice, algunos de ellos eran idólatras, según está escrito, ¿no? Entonces aquí explica qué cosa era esa idolatría que tenían ellos. Dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Eso está explicando como idolatría, hermanos. No sé si tú has pensado que eso podría ser un ídolo. A ver, hermanos, a ver si alguien puede contestar, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué dice tu hermano, no? ¿Cómo es eso, no? De que el comer y el beber y levantarse a jugar, eso vendría a ser idolatría. No sé si alguien puede, eh, Hermano, justo por favor, hermano, si en lo que estamos estudiando podría primeramente contestar. ¿Se vamos a entiende, hablar hermano? de lo que A ver, estamos estudiando, hermano, justo. a ver, por favor, hermano. No solamente está hablando, está abreviado prácticamente, ¿no? Empezaron a comer, beber y jugar. Pero anterior a este evento, ¿qué pasó? El pueblo dijo, no sabemos qué haya pasado con Moisés que nos sacó de Egipto. Y habían pasado 40 días, ¿no es cierto? Entonces ellos pidieron que les hagan dioses. Y Aarón dijo, traedme vuestros zarcillos de la oreja de vuestras mujeres. Y los pendientes, las alhajas, todo lo que el pueblo ah, egipcio los había donado o regalado. Y trajeron y hizo Aarón un becerro de oro. Y alrededor de este becerro de oro es que jugaban, danzaban y hacían una especie de gritos bulliciosos y cuando Moisés bajaba, ¿qué es ese grito? Dijo, Dios le dijo, tu pueblo se prostituyó. A eso se refería. Muy bien, gracias, hermano Marcelino, por la aclaración. Sí, pues así aprendemos, hermanos, ¿no? Hoy Hermano en día, Justo, hermanos, termino la idea, hermanita, para no olvidarme. Hermanos, miren, yo veo aquí donde estoy aquí, entonces hay muchas personas que la costumbre, ¿no? Es hacer cargos. ¿Qué cosa es un cargo? Entonces, hay un ídolo, ¿no es cierto? Representación del Señor Jesucristo de diferentes maneras, el niño tal, el niño cual, y así, ¿no? Entonces, las personas agarran el cargo. ¿Qué significa agarrar el cargo, hermanos? O sea que se responsabiliza de hacer una fiesta donde va a haber comida, donde va a haber bebida y van a bailar, ¿no? O sea, como dice la palabra también dice, se levantó a jugar, podemos entender así a, según ellos, tal vez no sea recrearse, divertirse, o de repente es la forma, ¿no? Que dicen de adorar al ídolo, ¿no? Al ídolo. O ellos están pensando también, pues, ¿no? Que de repente Él es realmente Dios, pero eso le desagrada a Dios, pues es lo que estamos leyendo ahora, eso le desagrada a Dios. Y, y lo hacen, pues hermanos, y hacen, gastan cualquier cantidad de dinero, hay conjuntos, hay bailarines, hay bebidas, hay de todo eso, hermanos, y al final pues cometen una serie de errores y pecados, así, ¿no? Levantando ese nombre, ¿no? Del Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Eh, entonces, sí, pues gracias por su participación, nuestro hermano, que hoy en día también pasa lo mismo. Sí, hermana Mónica, por favor. justamente mi hermano, respecto a lo que usted está diciendo allí, mi traducción, o sea, tengo varias traducciones acá, dice del versículo 7: ni debemos adorar a los ídolos como hicieron algunos, así dice la Biblia, la gente se sentó a comer y beber y luego se puso a bailar en honor de los ídolos. En otra versión dice que se desenfrenaron.
Bueno, yo creo que la mayoría sabe de repente, hay algunas iglesias en las que se adora a Dios, entre comillas, ¿cierto? De alguna forma muy particular, donde se ponen a bailar, los toma el espíritu y están desenfrenados. O sea, es decir, sin freno, no están haciendo algo con conciencia, sabiendo lo que están haciendo, ¿cierto? A Dios en espíritu y en verdad no lo están haciendo, es algo desenfrenados, se dejan llevar por las pasiones, por la carne y van al desenfreno total. Eso es lo que pasó con el pueblo. Muy bien, gracias, Mar. Miren, ahí están las otras versiones que justamente lo que está explicando, ese jugar es pues no bailar, danzar, bueno, esas cosas, y desenfreno significa no tienes freno, ¿no? Tienes tu esposa y ya, bueno, te olvidaste pues por el alcohol, entonces te desenfrenas, o sea, no te controlas y te metes con otra mujer y así, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando uno está ahí borrachos, ¿no? Están, se pelean y así. Al final no se dan cuenta que han cometido errores. Entonces ahí está la descripción clara que hoy en día está pasando esas cosas. Hoy en día, ¿no? Bueno, pero en ese tiempo también, pero a nosotros nos está diciendo que nosotros no estemos pues en eso, ya nos ha dado el ejemplo y en que han acabado, han muerto ahí en el desierto, no se han salvado, no han entrado a la Canaán a terrenal. Y así, si nosotros como cristianos vamos a estar en eso también, pues ahí vamos a estar al desagrado de Dios y no vamos a entrar a la Canaán celestial, ¿no? Son lecciones, dice, ejemplos para nosotros. O como símbolos de lo que ha pasado antes, ejemplo para nosotros, para no hacer lo mismo. El 8 dice, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Ahí también la pregunta, pues, ¿a qué se está refiriendo eso de la fornicación, hermanos? Y dice aquí, y cayeron pues en un día 23,000. Bueno, aquí ya está diciendo de un ejemplo, ¿no? De lo que realmente la fornicación en este caso, hermanos, también está referido casi a lo mismo, hermanos, porque lo que se hace, hermanos, eso no, levantar ahí, ¿no? Ídolos o estatuas y todo eso, ¿no? Que la iglesia popular promueve eso también, ¿no es cierto? La iglesia cristiana popular, ¿no? Entonces, hermanos, eh, eso es, dicen, la Biblia también dice, ¿no? Que detrás de esa imagen, por ejemplo, lo que hizo Aarón, el becerro de oro, hoy en día también, ¿no? Que se levantan así imágenes, ¿no? De yeso, de piedra, de madera, de oro, plata. Bueno, hermanos, detrás de eso está Satanás. Ahí está Satanás. Entonces, ¿qué significa fornicación, hermanos? Fornicación es que nosotros, la iglesia de Dios en este mundo, tiene que ser fiel pues a Dios como que es el marido y la iglesia es la esposa, ¿no es cierto? Es así, así dice la Biblia. Entonces, fornicación, ¿qué cosa es? Irse pues con otro, o sea, deja a su marido y se va pues con otro hombre. Entonces, ese otro, entonces en este caso, de lo que uno es fiel a Dios, entonces se desvía y se va pues a la idolatría, a esas tradiciones y costumbres. Entonces, eso es lo que dicen, ¿no? Por eso la iglesia popular está simbolizada, pues, ¿no? Como la gran ramera, ¿no? Se dice ser iglesia de Cristo, sí, pero se ha pervertido, pues, ¿no? Entonces, el Apocalipsis lo hablas y tiene sus hijas también, ¿no? La gran ramera, la madre de las rameras tiene sus hijas que siguen esas costumbres también, pues, ¿no, hermanos? Y por eso en esa oportunidad cayeron, dice, un día 23,000. Eso fue porque el diablo usó pues a las moabitas, no a los malitas, y entonces los tentaron a los jóvenes pues no israelitas y pues por el sexo, ¿no? Entonces los llevaron a esta tradición y costumbre de los cargos que estamos mencionando, ¿no? A la idolatría los llevó, pues, ¿no? Hasta el hombre más sabio de este mundo, que es Salomón, también cayó en este error. Él también se casó ahí con mujeres así, paganas. ¿Y dónde lo han llevado? Miren cómo es el sexo, ¿no? Y las mujeres desde el sexo, pues lo llevaron ¿a dónde? A la idolatría. Y este Salomón, que era el rey Y me más dijo, sabio, y se permitió, pues hermanos, aunque se levantó al final, ¿no? Pero justamente nos está advirtiéndonos para
no hacer lo mismo. Hermana, por favor, participe. Buenos días, hermanitos. Buenos días. Quería sobre la pregunta, ¿no? Que hizo usted, ¿puede el comer y beber ser idolatría? ¿No? Bueno, la Biblia enseña que todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón puede convertirse en un ídolo. Esto incluye actividades buenas como comer y beber también, ¿no? Cuando el comer y beber domina la vida, Pablo advierte sobre personas cuyo Dios es su vientre. Está en Filipenses 3:19, ¿no? Esto significa que los deseos físicos gobiernan sus decisiones, su tiempo y su mente. Cuando la comida y los placeres controlan la vida, se vuelven un ídolo. Cuando se come sin considerar a Dios, la Escritura dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso está en Primera de Corintios 10:31. Si comer y beber no glorifican a Dios, ya sea por exceso, desorden o prácticas que dañan el cuerpo, se pierde el propósito espiritual y puede convertirse en idolatría porque se busca placer por encima de la voluntad de Dios. Cuando se participa de banquetes ligados al pecado, ¿no? En el Antiguo Testamento, Israel muchas veces cayó en idolatría en medio de fiestas, comidas y bebidas dedicadas a dioses falsos. Éxodo 32:6, ¿no? La comida en sí no era el problema, sino la actitud del corazón y el propósito. Nuestro cuerpo pertenece a Dios. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. En Primera de Corintios 6:19-20, ¿no? Nos dice, por eso lo que hacemos con nuestro cuerpo, incluyendo cómo comemos y bebemos, es un asunto espiritual. En conclusión, hermanitos, si comer y beber pueden convertirse en idolatría, ¿no? Cuando controlan nuestras decisiones, se practican sin pensar en Dios, se usan para llenar vacíos que solo Dios puede llenar, se vuelven prioridad por encima de la obediencia espiritual. Amén, hermanito. Muchas gracias, hermana, por hacer esa aclaración con textos bíblicos, hermanos. Entonces ahí también, hermanos, recalquemos eso. Muchos de nosotros podemos estar enfermos, sufriendo las consecuencias de comer de más. Comemos de más, ¿no? Y entonces surgen los problemas de salud, ¿no? O comemos cosas que no debemos comer por la propaganda, ¿no? Que se muestra, ¿no? Las harinas procesadas, ¿no? El azúcar o la sal, ¿no? Que no está en su punto, diremos así. Hermanos, cuando uno ya tiene edad, entonces ahí el médico te dice, tienes que dejar esas cosas, porque ya estás pagando la factura de los malos hábitos. Y ahí claramente nos está llamando la atención de que nosotros comamos pues lo que sea para la honra y gloria de Dios. Nuestra bebida también debe ser para la honra, o cualquier cosa que hacemos sea para la honra y gloria de Dios. No, esto es importante, ¿no? Si ya estamos satisfechos, pues dejar, ¿no? Ahí la comida. Pues si comemos demasiado, y ahí vienen los problemas de salud. Y también estar ocupados, ¿no? Como hijos de Dios, cristianos, también nuestros propósitos de hacer lo que el Señor nos ha dicho que hagamos, pues no las actividades que tenemos que hacer. Porque si no hacemos, como dice el mismo dicho, mente ociosa, taller del diablo. Así dice, pues, ¿no es cierto? El dicho también, hermanos, y esa es una gran verdad también, pues. Cuando uno está desocupado,
Justamente David también es un ejemplo, ¿no? El momento que estuvo desocupado David, un fiel hijo de Dios, justamente ahí le atacó pues Satanás en su mente. Como estaba ociosa su mente, ahí estaba, no estaba en la guerra con sus soldados, se relajó y el diablo le presentó pues ahí a una mujer, ¿no? Que se estaba bañando y ahí entró a la cabeza, claro, mentió eso, no está ocupado en lo que tiene que estar y entonces pues por el sexo también pues cayó. Hizo llamar a esa mujer, cometió adulterio y mató a sus por tantas cosas el error que cometió, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, ahí están las advertencias y los consejos para nosotros. Estar ocupados, entonces. Siempre estar ocupados, ¿no? Y ya, muy bien. Ni tentemos, dice el 9, ni tentemos al Señor. ¿Cómo se hace tentación al Señor, hermanos? Como también dice, algunos de ellos le tentaron y perecieron, pues, por las serpientes. ¿Cómo es que se tienta al Señor, hermanos? Es como que le decimos al Señor, pues, Señor, ¿existe o no existes? ¿Estás aquí o no estás aquí? ¿Qué pasa, no? No, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy aquí? O sea, desconfiamos de Dios y así se quejaban, pues, no hay agua, ¿entonces para qué nos han traído? ¿Dónde está este Moisés? Y a Moisés, el culpable, Moisés, quejándose y hablando ya, pues, murmurando. Y entonces, hermanos, eh, y aparecen las serpientes y las serpientes pues los mordían y morían, pues murieron ahí. ¿Cuánta gente? Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahí está, hermanos, la murmuración. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Entonces, que todo eso es un tipo para nosotros, ¿no? Para no, y nosotros vendríamos en este caso, o es un ejemplo para nosotros, para no cometer lo mismo, pues. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. Esto está escrito para qué? Para amonestarnos a nosotros. O sea, lo que estamos estudiando nos está amonestando, nos está llamando la atención. ¿Por qué hace así Dios? Porque nos ama, porque nos quiere, ¿cierto? Es así. Porque si no, pues nos dejaría, no nos diría las cosas así claramente. ¿A quienes dice está amonestando? A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros ya estamos pues en los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, dice, mire que no cae. Entonces queremos estar firmes, hermanos. Entonces nos está diciendo, mire que no cae. Tengamos cuidado, estemos despiertos, hermanos, ¿no? No os ha sobrevenido, dice, ninguna tentación que no sea humana. Entonces, los hijos de Dios vienen pues las pruebas o las tentaciones, pero dice, fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. O sea, la tentación viene, pero lo podemos resistir, dice Dios. Dios está en ese control también. Es necesario que pasemos las pruebas. A Jesús también estando acá, el diablo le ha tentado a diestra y siniestra. No pudo hacerlo caer. Y de igual manera, hermanos, tentaciones vendrán, entonces Dios nos da la fuerza para vencer, dice, podemos resistir, ¿no? Sino que dará también, dice aquí, juntamente con la tentación, la salida. O sea, Dios nos da la salida para que podáis soportar. Ahí está, hermanos, entonces ahí de Corintios también, esa tipología, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Advertencias para nosotros, las cosas que han pasado, que son símbolos, ¿no? Que para nuestra propia vida también pueda repetirse eso en nuestras vidas, pero no debería repetirse. Hebreos 8:5, hermanos, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Ya está hablando aquí directamente, hermanos, de los tipos, estamos hablando de tipología, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. A ver, hermanos, ¿a qué se está refiriendo? Si uno está leyendo, entonces dice, a los cuales y quiénes son los que sirven, ¿no? Dice, ¿a qué cosas sirven? A lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿A qué se refiere eso? Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas. O sea, hay cosas celestiales del cielo
pero que hay personas, ¿a quién se refiere esas personas que están sirviendo solamente a la figura y a la sombra? La realidad está en el cielo, dice, en el cielo, pero en esta tierra está hablando de figuras y sombras y que a eso se está sirviendo en esta tierra. ¿Cómo se le advirtió? Pues a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Entonces aquí va aclarando qué le dijo a Moisés. Le advierte Dios para que levante el tabernáculo diciendo, mira, Moisés, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, hermanos, ahí está el tipo, dice el modelo. Mira, se te ha mostrado Moisés el modelo, mira, ahí está. En el monte te mostró ese modelo, entonces así vas a hacer un tabernáculo en esta tierra, le está diciendo. Bueno, hermanos, a ver, si participen, a ver, ¿dónde está el tipo y el antitipo? ¿Dónde Hermano, está? Sí, por favor, hermano. perdón, el que sigue. Sí, eh, El tipo, el antitipo en este texto, hermano, hermana, a ver. sí, el Dice, santuario está ahí haciendo una simbología entre el santuario terrenal y el santuario celestial. muy bien, hermana. Sí, pues, hermanos, el santuario terrenal, lo que construyó Moisés. Entonces, ¿qué es eso? No, era pues, no, como dice, una figura, una sombra del santuario celestial. Es una copia del santuario celestial, porque Dios le ha mostrado el santuario celestial, y así como es el santuario celestial, que lo haga, ¿no es cierto? Entonces, una copia estuvo en esto, pero era solamente pues una figura y sombra de lo que está en el cielo, ¿no? Eso, ¿no? Entonces el tipo es ese santuario, ¿no? Cuando dice los cuales sirven, está refiriéndose, hermanos, a los sacerdotes de esta tierra. Los sacerdotes también son un tipo, un símbolo. ¿De quién, hermanos? De Jesús. Ahora, ellos servían acá, hacían sacrificios de corderitos, animalitos, para que el israelita pecador con la sangre del corderito sea justificado. Pero todo era figura y sombra, símbolos nada más. Porque ¿qué te va a salvar? Pues la ovejita, el corderito, su sangre, no tiene que ver. Solamente era un símbolo. Representaba a quién? A Jesús, al verdadero cordero. Y cuando él vino, hermanos, él como verdadero cordero, a quien señalaban los símbolos, pues murió y dio su vida por nosotros, derramó su sangre para el perdón de nuestro pecado. ¿Y dónde está ahora, hermanos? Él se ha ido al santuario original, al celestial. Acá estaba la figura nada más. Y ahora, los sacerdotes también eran los que servían a todo lo que a la figura sombra, ¿no? De esta tierra. Pero Jesús es el verdadero sacerdote, pues que ahora está en el santuario celestial. Él ha ido a ejercer, ¿no? El trabajo, interceder por nosotros. Y está como sumo sacerdote ahora, hermanos, en el lugar santísimo, pues, ¿no, hermanos? Ahí está la realidad. Entonces, y él entró, sí, con un sacrificio, con el sacrificio de su propia sangre, porque para que el sumo sacerdote también entre, ¿no? Al lugar santísimo y todo ello, tenía que ser con sacrificios de animalitos, pues, que simbolizaban a Jesús. Y Jesús ha entrado una sola vez, ¿no? Sacrificado, ¿no? Una sola vez, y con su sangre entra, pues, para estar ahí para siempre, ¿no? Por nosotros. Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, está allí, ¿no? En el santuario celestial. Nuestro ojo ahora debe estar por eso allá, ya no acá, en esta tierra, ya. Por eso ya no hacemos, ya no se hace sacrificio de corderitos, animalitos, ya los sacerdotes también de esta tierra, ya no, porque tenemos el sacerdote que está en el cielo. Y ya no tiene sentido que aquí haya sacerdotes. No, pues. Entonces, el sacerdote está en el cielo. Acá ya no tiene sentido que haya sacerdotes. Bueno, entonces, hermanos, ahí está, dice, ¿no? Mira, haz todas las cosas. Bueno, ya hemos leído todo esto. Vamos a Hebreos 9:23, que dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, dice, ¿no? Entonces, hermanos, las figuras ¿no? Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, o sea, las figuras, hermanos, eran pues, por ejemplo, ahí está incluso el arca del pacto, es una figura, pues, ¿no? Donde se presentaba Dios,
la Shekinah, ¿no? Entonces, todo, el velo, el candelabro, el pan de la mesa de proporción, del incienso, todo eso, hermanos, tenía que purificarse también, pues, ¿con qué? Con la sangre de los animalitos. Por eso dice aquí, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, o sea, lo que estaba en este santuario eterno era figura de las cosas celestiales, han sido purificadas de esa manera, ¿no? Con sangre de los animales, pero las cosas celestiales mismas con mejores, pues, sacrificios que estos, o sea, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estos pasajes bíblicos, hermanos, utilizan pues el término tipo, griego que es tipos, o antitipo, griego también es antitipos, ¿no? Para referirse a la forma en que el escritor del Nuevo Testamento definió, pues, hermanos, la relación entre un texto, acontecimiento o personaje del Antiguo Testamento. Entonces, los tipos son lo que estamos leyendo, Antiguo Testamento, textos o acontecimientos también, o personajes también, como hemos visto que Josué también, ¿no? Es un tipo de quién? De Jesús, ¿no? Es el verdadero Josué, pues, como hemos visto aquí también que Adán, el primero, es un tipo también, pero del el verdadero Adán que nos salva es pues Jesús. Entonces ahí está, personas o textos o acontecimientos, ¿no? Ahí están los tipos. En el Antiguo Testamento y su significado para su propio tiempo o para el futuro, hermanos, pues lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? La tipología, hermanos, es una interpretación específica acerca de personas, acontecimientos o instituciones que prefiguran a quién, hermanos, a Jesús. Todo lo del Antiguo Testamento está prefigurando simbólicamente o como tipos a Jesús u otras realidades contenidas en el Evangelio. Pues. O sea, el tipo o modelo, hermanos, corresponde, pues, está señalando a quién, a su antitipo, o sea, a lo ilustrada, ¿no? Por aquel, o sea, por la figura, el modelo, ¿no? Como un molde hueco. Aquí hace un ejemplo, ¿no? Un molde hueco, ¿no? Eso podría ser el molde, digamos, de una torta. Ahí está, ¿no? El molde donde va a ponerse la torta. Eso, digamos que sea el tipo. Refleja las características de su contenido, el antitipo. Entonces, el antitipo ya sería la torta, pues que entra allí y ya está hecha la torta. Más o menos la idea es eso, ¿no? Pero el molde hueco solamente es que ahí va a entrar la torta y ya, vamos a comer torta, digamos. Pero la realidad es que cuando ya se hace la torta, ya sale la torta hecha, pues no que se hace. Más o menos la idea es eso, ¿no? Por un lado está el tipo y por el otro está el antitipo. Así, el tipo modelo bíblico fue moldeado según un diseño divino que había existido concretamente o conceptualmente en la mente de Dios. Claro, todo esto, hermanos, esta tipología viene pues de la mente de Dios. Dios instruye, está haciendo ver, ¿cierto? Así también el Señor Jesucristo habló en esta tierra. Les decía, ¿no? Un hombre sale con su semilla para sembrar y su semilla derrama y cayó en buena tierra y creció eso, ¿no? Y otro cayó en el camino, las aves vinieron, se lo comieron, otro cayó sobre las piedras y creció, pero las piedras pues no permitió que tenga raíz y el sol vino, se lo quemó y así, o entre espinos. Entonces la gente escuchaba y decía, pero ¿qué significa todo eso? Estos eran tipos, ¿no? O sea, era un lenguaje no acerca de cosas para explicar una realidad. ¿De qué cosas? De la palabra de Dios, la semilla de la palabra de Dios, los terrenos, el corazón del hombre, ¿no? Que a veces el corazón, la semilla, la palabra de Dios, no entra adentro, pues no le permitimos. Entonces, cuando entra adentro, sí, pues no, nuestra vida es transformada. Pero si está afuera nada más, nos olvidamos y todo eso. Entonces, miren, ahí está. Así el tipo o modelo bíblico fue moldeado pues según un diseño divino que había existido concretamente o conceptualmente en la mente de Dios. O sea, todo sale de la mente de Dios. ¿Y sirve para qué? Para moldear futuras copias o antitipos de este modelo pre. Es crucial, hermanos, entender que los escritores del Nuevo Testamento no atribuyeron al azar su significado tipológico
o algunos textos del Antiguo Testamento. Bueno, dice, es crucial entender que los escritores del Nuevo Testamento no atribuyeron al azar su significado tipológico a algunos textos del Antiguo Testamento. Es lo que comentaba al inicio nuestra hermana Mónica, ¿no? Entonces, no apliquemos mal, o sea, no, tenemos que entender correctamente, hermanos, aplicar correctamente. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia misma se explica a sí mismo, ¿no? Entonces, el significado de los símbolos está en la misma Biblia, hermanos, todo. Entonces, no sale de la cabeza de algún pastor o de algún erudito, no, de la misma Biblia. Cuando lo estudiamos correctamente su contexto, y para entender hay que querer hacer la voluntad de Dios, si no, no vamos a entender. Un tipo del Antiguo Testamento siempre es confirmado como tal en los escritos proféticos, antes de que adquiera un cumplimiento antitípico en el Nuevo Testamento. Así que en el Antiguo Testamento están los tipos y en el Nuevo Testamento están los antitipos. O sea, los símbolos están en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el cumplimiento, ¿no?, de todos esos símbolos, hermanos. Observa cómo aparece David en el Antiguo Testamento y cómo es tipológicamente aplicado en el Nuevo Testamento. ¿Qué lecciones podemos aprender acerca del funcionamiento de la tipología a partir de este ejemplo? Por ejemplo, aquí, hermanos, David, en esta primera parte, en Salmos 22, 1 y el 14, 18, miren a David, el rey David, pues, hermanos, ¿no? Hijo de Isaí, ¿no? Este, él escribe un salmo, tiene esas experiencias, pero vamos a ver el tipo, ¿no? Ahí el salmo, hermanos, dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea que ¿cómo se llama? David, hermanos, habría tenido esa experiencia. No sé si tú también tienes esa experiencia cuando pasas dificultades. Y tú dices, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero parece que el Señor te ha desamparado. Seguramente así pasó también David. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Dios mío, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Por qué estás tan lejos? Esa experiencia habrá tenido, pues, pero es lo que Jesús dijo, pues, hermanos, miren, Jesús en la cruz dijo esas palabras, pues, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso mismo dice el Señor Jesucristo. Entonces ahí ya podemos ver, ¿no?, dónde está el tipo y el antitipo, el cumplimiento que se da, ¿no?, que son profecías también, ¿no?, esas experiencias de David, hermanos. Y en otro versículo dice, en 14, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. ¿A quién se está refiriendo, hermanos? A nuestro Señor Jesucristo también, lo que ha vivido también David, ¿no? Porque es el salmo de David, inspirado por supuesto por Dios. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Así, ese es un símbolo de lo que le pasó al Señor Jesucristo. Le pasó a David, pero símbolo también, ¿no?, de lo que le pasaría al Señor Jesucristo. Dice ahí, como un tiesto se secó mi vigor. Así fue, pues, hermanos, ¿no? Mi lengua se pegó a mi paladar. Imagínense al Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que le han dado agua así? Se ha cumplido eso, ¿no? Su lengua se pegó a su paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Así ha entrado al polvo de la muerte el Señor Jesucristo, como también David pasó esa experiencia, ¿no? Porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Bueno, esto ya es una profecía, hermanos, ¿no? Aunque a David no le han hecho huecos sus manos y sus pies, pero ahí está la profecía, hermanos, que pasó con Jesús, con el Señor. Le han hecho huecos sus manos con los clavos y sus pies. Está ahí en el Salmo. Contar puedo todos mis huesos, ¿no? Es, hermanos, cuando que no comía, pues Jesús, si lo están juzgándolo y así, él podía contar sus huesos, pues no. Entre tanto, ellos me miraban y me observaban. Repartieron entre sí mis vestidos. Ahí está, hermanos, la profecía también, ¿no? Que así fue cuando le quitaron toda su ropa, desnudo estaba pues el Señor Jesucristo en la cruz clavado, ¿no? Y se han repartido pues su ropa, así se cumplió. Y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces ahí está, hermanos, claramente a quién está señalando a nuestro Señor Jesucristo con las experiencias de David, con el Salmo. De igual manera, en el 2, el nuevo David,
Jeremías 23:5, Isaías también. Jeremías 23:5 dice, aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Así que hermanos, miren lo que está diciendo aquí. He aquí que vienen días, dice Jehová, que levantaré a David renuevo justo. ¿A quién se está refiriendo con este David? A nuestro Señor Jesucristo. Él es el renuevo justo. Bueno, hermanos, mi internet está diciéndome que está un poquito, no sé si me están escuchando, hermanos. Eh, bueno, Si se si escucha, se hermano. corta, ya, hermano, sí, porque si no, te continúan. Y dice, y reinará como rey. Y es pues nuestro Señor Jesús, Rey de Reyes, es nuestro Rey, pues hermanos. Él ha triunfado, él ha vencido al enemigo, ya está en el cielo, él es Rey de Reyes, pues no, hermanos. Entonces, a él está apuntando con el nombre de David. David, renuevo justo. Es un símbolo, pues, ¿no? De nuestro Señor. Y está aquí hablando del Señor Jesús. El cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Es lo que está haciendo el Señor aquí, sobre todo en su pueblo, en nosotros, la iglesia, está haciendo juicio y justicia en esta tierra. En Isaías, hermanos, 9, 5 al 6, Isaías 9, 5 al 6, ¿no? ¿Qué dice ahí? ¿No? La palabra del Señor, ¿no? ¿Qué dice allí? Aquí le estoy tratando de ponerle color, como le acostumbro ahí. Isaías 9, 5 se dice. Porque todo calzado, dice que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre, serán quemados pastos del fuego. Esto sí, hermanos, no me he puesto a investigar por qué dice eso, ¿no? Aunque no, el texto bíblico que quiere que sepamos es lo que viene aquí adelante, el 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Un niño nos es nacido, hijo nos. ¿A quién se refiere? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que vendría como un niño, pues hermanos, no el Mesías. No, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombre. Es pues el príncipe, ¿no es cierto? Príncipe de los príncipes, pues hermano, ¿no? Y o sea, considerado Dios, ¿no? Como el rey y Jesús como ser humano también, ¿no? Como hijo de Dios, príncipe, ¿no? Y se llamará su nombre, miren, del Señor Jesucristo su nombre, ¿cuáles serían? Admirable. Ahí está, hermano, su nombre admirable. Consejero, ¿no? Su nombre del Señor Jesús. Dios fuerte, el nombre de nuestro Señor Jesús. Padre eterno, el nombre de nuestro Señor Jesús, Padre eterno. Príncipe de paz. Entonces, en el texto bíblico ahí en Isaías está señalando a nuestro Señor Jesucristo, pues hermano, ¿no? Isaías 11, 1 al 5 también, hermanos, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el papá de David, pues, ¿no? Y está hablando acá del Señor Jesucristo, que a través de esa línea de David, por eso le decían Jesús, hijo de David, le decían, no a Jesús, al Señor Jesús. Es la vara, pues, del tronco de Isaí. De esa línea viene, pues, hermanos, el Señor Jesucristo. Y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es el Señor Jesús? Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. No, el Espíritu de Dios está sobre mí, dice, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo, en cierto momento. Se cumple en el Señor Jesucristo. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Así fue pues el espíritu que guió a nuestro Señor Jesucristo. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, dicen, ¿no? Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de sus cintos. Bueno, en pocas palabras diríamos que Jesús también está aquí a través de su palabra que juzga el Señor Jesucristo. Como dice, ¿no? Ahí herirá la tierra con la vara de su boca, es su palabra, pues, ¿no? Y con el espíritu de sus labios matará al impío. El impío está escuchando de repente la palabra de Dios, pero quiere seguir siendo impío, no quiere arrepentirse,
entonces está encontrando también la condenación eterna, ¿no? Y así, es equitativo, no se parcializa con nada, ¿no? Eso es lo que nos está hablando ahí. Y el 3, el David antitípico, Juan 19:24 dice, entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, respecto a la ropa que le quitaron al Señor Jesucristo, ¿no? Y se repartieron los soldados, querían romperlo en pedazos, pero no. Entonces dijeron, no, hay que echar suerte, dicen, ¿no? Para ver quién se lo lleva, ¿no? A ver de quién será. Esto fue, hermanos, para que se cumpliese pues la escritura que dice, entonces, ¿qué decía la escritura? Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes y así lo hicieron los soldados. El cumplimiento, ¿no? De lo que en el Antiguo Testamento decía que así sucedería y en el Nuevo Testamento dice, se ha cumplido eso. Hermanos, al examinar estos textos descubrimos que el propio Antiguo Testamento proporciona la clave para identificar y aplicar los tipos en las escrituras. Eso es lo que se recalca, hermanos. Para explicar el simbolismo, los tipos, tiene que ser bíblico, hermanos. Es decir, los escritores del Nuevo Testamento, cuya escritura era el Antiguo Testamento, fueron inspirados pues por el Espíritu Santo para utilizar los tipos del Antiguo Testamento para revelar la verdad presente, como dice segunda de Pedro 1:2, especialmente acerca de Jesús y su ministerio. Hermanos, por ejemplo, el Apocalipsis, hermanos, eh, si uno lee sus versículos, las personas que estudian las profecías dicen de que más de la mitad de los textos bíblicos que hay en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, son textos del Antiguo Testamento. Son textos. O sea que si uno quiere entender el Nuevo Testamento, o sea, tiene la base pues del Antiguo Testamento. Uno tiene que conocer el Antiguo Testamento. Si no, no va a entender pues no el Nuevo Testamento. Ahí está, hermanos. O sea, el Antiguo Testamento, como que ahí están los símbolos, ¿no? Los tipos, y en el Nuevo Testamento el cumplimiento, ¿no? De esas figuras, de esos símbolos, ¿no es cierto? Y le llamamos antitipo. Esa es la lección, hermanos, de escuela sabática. Y pues, hermanos, el tiempo ya pasó. Nos vamos a despedir. Si es que no hay ninguna participación más o pregunta. Voy a pedir a algún hermano, hermana que esté con nosotros, que desea orar, que pueda despedirnos con una oración. Hermano, justo Por favor, hermano Marcelino, despídanos antes con que una oración. termine con la oración, hermano, será bueno ver cómo Jesús es el cumplimiento de lo que la Biblia hablaba en el Antiguo Testamento. Dice de la siguiente manera: nunca antes había presenciado la tierra una escena tal. La multitud permanecía paralizada y con aliento en suspenso, mirada al Salvador, a Cristo, ¿no? Otra vez descendieron tinieblas sobre la tierra y se oyó un ronco fragor, como de un fuerte trueno. Se produjo un violento terremoto que hizo caer a la gente a montones. Siguió la más frenética confusión y consternación en las montañas circundantes. Se repartieron rocas que bajaron con fragor a las llanuras. Se abrieron sepulcros y los muertos fueron arrojados de las tumbas. La creación parecía estremecerse hasta los átomos. eh, Príncipes, soldados, verdugos y pueblo yacían postrados en el suelo. Cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor, consumado es, los sacerdotes estaban oficiando en el templo, era la hora del sacrificio vespertino. Habían traído el cordero que representaba a Cristo para matarlo. Ataviado con sus vestiduras significativas y hermosas, el sacerdote estaba con el cuchillo levantando como Abraham a punto de matar a su hijo. Con intenso interés el pueblo estaba mirando
como la tierra tembló y gritó y agitó, porque el Señor mismo se acercaba con un ruido desgarrador. El velo interior del templo fue rasgado de arriba para abajo con una mano invisible que dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar que fuera una vez llenado con la presencia de Dios. En ese lugar había morado la Shekinah. Allí Dios había manifestado su gloria sobre el propiciatorio. Nadie, sino el sumo sacerdote, había alzado jamás el velo que separaba este departamento del resto del templo. Allí entraba una sola vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo, pero he aquí este velo se había desgarrado en dos, ya no era más sagrado el lugar santísimo del santuario terrenal. Esto era terror y confusión. El sacerdote estaba por matar a la víctima, pero el cuchillo cayó de sus manos enervadas y el cordero se escapó. Y el símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba. Ese es el tipo y el antitipo. El gran sacrificio había sido hecho. Estaba abierto el camino que llevaba al Santísimo. Había sido preparado para todos el camino nuevo y viviente. Ya no necesitaría la humanidad pecaminosa y entristecida esperar la salida del sumo sacerdote. Desde entonces, el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo, en los cielos. Era como si una vez viva hubiera dicho a los adoradores: ahora terminan todos los sacrificios y ofrendas por el pecado. El Hijo de Dios ha venido conforme a su palabra. Heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, su voluntad. Por su propia sangre, Él entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Hechos 10, 7, 9 al 12. Esto es la explicación de la lección de esta mañana. Muy bien, hermano Marcelino, ¿no? Tal vez aquí, hermanos, sí, pues interesante lo que leyó, es el espíritu de profecía, hermanos, justamente allí explica, y la Biblia lo explica claramente, hermanos, de que el sacerdote que hacía sacrificio en el santuario terrenal, lo hacía en la mañana, creo que era a las 9 de la mañana, y en la tarde a las 3 de la tarde. Todos los días hacía sacrificio del corderito, ¿no? Que representaba a Jesús. El Antiguo Testamento está así. Entonces, ese día que a Jesús lo están crucificando, hermanos, ya iba a ser las 3 de la tarde. Entonces, ya el sacerdote está agarrando el cuchillo para cortar el cuellito de la oveja, del cordero, ¿no? Como es costumbre. Y entonces, ahí, hermanos, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó, hermanos, es de que Jesús también está en la cruz ya para morir. 3 de la tarde muere el Señor Jesucristo. Exactamente ahí, ¿no? Y el corderito, el sacerdote le iba a matar al cordero, ya no pudo porque el cuchillo se le cayó de la mano y el corderito escapó. Entonces, el tipo es el corderito, ¿no? Que iba a ser sacrificado por sacerdote. ¿Por qué ya no murió? Porque Jesús, el verdadero cordero, el antitipo, ¿no? Murió a las 3 de la tarde, ¿no? Y entonces ahora el sacerdote también ya deja sus funciones, porque ya ahora Jesús va a entrar en función como sacerdote, va a ir a entrar al santuario celestial. Después de unos días estando en la tierra, se fue al cielo, justamente al santuario celestial. Entonces ahí está un ejemplo bien claro del tipo y el antitipo, ¿no, hermanos? Gracias, hermano Marcelino. Por favor, hermano Marcelino, despídanos con una oración. Bien, hermanos, vamos ahora. Nos ponemos reverentes y oremos, pues. Querido buen Padre Dios, Señor, el sol ya salió aquí en Chile. Estamos, Señor, gozando del calor de tu creación, oh Padre mío. Gracias, Señor, por la palabra escrita en tu Santa Biblia, Señor, para
escudriñarla, estudiarla, investigarla cada día, Señor, y así conocerte, Señor, las cosas que has escrito para nuestra redención. Bendiga a tu pueblo, Señor, especialmente este grupo de Zoom que estamos. Muchos no se conectaron, pero lo harán mañana. Señor, ayúdanos a invitarlos. Y también las oraciones ahora están mejor presentadas, y también la persona no tiene que estar utilizando doblemente el tiempo, sino que ustedes has permitido, Señor, que se hagan mejor las cosas. Ayúdanos, Señor, a perfeccionar nuestra forma de adoración a ti, al único Dios verdadero. Bendiga a cada hijo tuyo que ha quedado todavía a estas horas, Señor, en la plataforma, y ayúdanos, Señor, a iniciar esta nueva semana, Señor, tomados de tu mano, Padre mío, en nuestras actividades cotidianas podamos hacerlo, Señor, con tu ayuda y tu protección, Padre mío. Bendiga a nuestros hijos, nuestros niños, bendiga a nuestros jóvenes, bendiga a nuestros ancianos, sana las enfermedades de nuestros enfermos, oh Padre mío. Ayúdanos, Señor, a poder testificar, Señor, con las personas que no te conocen aún, y con amor y con paciencia, Señor, explicarles las cosas que has venido, Señor, a hacer por amor a tu pueblo. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén, 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 amén. Gracias, hermano Marcelino. Hasta mañana, hermanos, Dios mediante. Hasta Hasta la noche, mi mañana. hermano. Ah, A hasta la la noche los noche. invitamos, Muy sí, mi bien. hermano.